Helo! Bore da! Sut ydych chi? O, dwi'n iawn, diolch. Croeso i Wmys Ddengles Gwers 14 heddiw. Dydy hi ddim yn braf heddiw. Dydy hi ddim yn wyntog. Dydy hi ddim yn bwrw glaw. Mae hi'n oer. Heddiw, dydd Iau, gwers 14. Baredd y sir, benir yn Gymraeg ydy dod. 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 A chi? Dod. Hay dos versiones de dod. Hay dúad y dod. Dúad se usa más en el norte, pero yo, no sé por qué, pero yo digo dod. Dod o dúad, las dos están bien. Pueden usar cualquiera. Dod. Pero para que sepan, hay otra forma. Dúad. Bueno, dod o, venir de. Dod o. Dod o. Dod o. Da iawn. Dwi'n dod o. Vengo de. Yeah. Dwi'n dod o. ¿Sí? Dwi'n dod o. Bueno, usamos esa frase dwi'n dod o para decir en Gymraeg que soy de Gales, ¿no? Dwi'n dod o. Vengo de, soy de. Un lugar. Ok. Por ejemplo, si quiero decir que soy de Rawson, ¿qué diría? Dwi'n dod o Rawson. Dwi'n dod o Rawson. Si quiero decir que soy de Rosario. Dwi'n dod o Rosario. Ok. Si quiero decir que soy de Esquel. Dwi'n dod o Esquel. Da iawn. Ok, bueno. Vamos a hablar hoy, heddiw, sobre algo que se llama mutación. Tenemos 3 tipos de mutaciones en Gymraeg. Y mutación es un cambio en la primera letra de una palabra dependiente de la palabra que viene antes. Son pequeños cambios en la primera letra de una palabra. Y hay varias palabras que causan una mutación. Bueno, vamos a ver algunos hoy. Un tipo de mutación se llama mutación suave. Y hay 9 letras que pueden cambiar con la mutación. Una curiosidad del idioma galés. Ok, por ejemplo, dwi'n dod o. ¿Ya? La palabra o causa una mutación suave. Por ejemplo, si quiero decir que soy de Trevelin, y ahora en inglés pronunciamos la t así, ¿no? T. No tan suave como en castellano. Trevelin, no. T. Trevelin. Okay. La t cambia a una d en la mutación. Entonces, dwi'n dod o Trevelin. Dwi'n dod o Trevelin. ¿A chi? Dwi'n dod o Trevelin. Da iawn. Otro lugar que empieza con T. Trelew. ¿Ya? En Gymraeg, Trelew, no Trelew. Más pronunciado. Trelew. Acá. Trelew. ¿Ok? Dwi'n dod o Drelew. ¿Ya? Cambia a una D. Dwi'n dod o Drelew. A chi? Dwi'n dod o Drelew. Da iawn. Un lugar en Gales. Talabont. Talabont. ¿Cómo dirían soy de Talabont? Dwi'n dod o Dalabont. Da iawn. Dwi'n dod o Dalabont. Ok, eto. ¿Cómo diría que soy de Trevelin?
Dwi'n dod o Drefelyn. Trelew. Dwi'n dod o Drelew. Talybont. Dwi'n dod o Dalybont. Bueno, esa es la primera. T cambia a D. Ok. Otro. K. K. La C. K. Que lo pronunciamos en inglés como la K en castellano, ¿no? K. 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 Ok. La K cambia a una letra más suave. Por eso la mutación suave. La G. 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 K. G. ¿Yeah? Ok. Entonces, si quiero decir que soy de Comodoro, Comodoro en Gebreik, K, ¿yeah? Muy pronunciado. Dwi'n dod o Gomodoro. ¿Yeah? Dwi'n dod o Gomodoro. Achi? Dwi'n dod o Gomodoro. Cymru. Gales, no? Dwi'n dod o Gymru. Dwi'n dod o Gymru. Achi? Dwi'n dod o Gymru. La capital de Gales se llama Caerdydd. ¿Yeah? Caerdydd. ¿Cómo dirían que son de Caerdydd? Dwi'n dod o Gaerdydd. Da iawn. Dwi'n dod o Gaerdydd. Vamos a ver un cambio más. Hemos visto T a D, K a G. Y la tercera letra por hoy, P cambia a B. Otra vez acá, en galés, la P es muy pronunciada, no P. P. ¿Eh? P. Puerto Madryn. ¿Eh? Playa Unión. Patagonia. Estoy exagerando, pero entienden, ¿no? P. Entonces, Puerto Madryn. Si quiero decir que soy de Puerto Madryn, dwi'n dod o Puerto Madryn. Dwi'n dod o Puerto Madryn. A chi? Dwi'n dod o Puerto Madryn. Playa Unión. Dwi'n dod o Playa Unión. A chi? Dwi'n dod o Playa Unión. Patagonia. Si quieren decir que son de Patagonia, ¿qué dirían? Dwi'n dod o Patagonia, con B. Dwi'n dod o Patagonia. Eto? Dwi'n dod o Patagonia. Da iawn. Bueno, en esta clase y las próximas dos clases vamos a mirar las otras letras y qué cambia a qué. ¿Okay? Hemos visto ahora que dwi'n dod o, la palabra o, causa esa mutación suave. Otra palabra que causa ese cambio es i. Ahora, vimos i antes, ir. ¿Se acuerdan? Dwi'n mynd i'r swyddfa. ¿Yeah? I, a, o a la, ir, pero el i es a. ¿Yeah? Dwi'n mynd i, voy a. ¿Yeah? Dwi'n mynd i. Dwi'n mynd i. ¿Achi? Dwi'n mynd i. Ok. El i es otra palabra que causa mutación suave. Vamos a usar estos lugares otra vez con dwi'n mynd i. Ahora. Voy a Trevelin. Dwi'n mynd i Trevelin. Trelew. Dwi'n mynd i Drelew. Dwi'n mynd i Drelew. Voy a Trelew. Yeah? Talybont. Dwi'n mynd i Dalybont. Da iawn. Okay. Los lugares que empiezan con K. Comodoro. Voy a Comodoro. Dwi'n mynd i Gomodoro. Cymru. Dwi'n mynd i Gymru. Dwi'n mynd i Gymru. Caerdydd. Dwi'n mynd i Gaerdydd. Da iawn. Y los lugares con P. Puerto Madryn. Dwi'n mynd i Puerto Madryn. Playa Unión.
Dwi'n mynd i Blasia Union. Patagonia. Dwi'n mynd i Patagonia. Da iawn. Podemos hacer esta frase también. Dwi'n mynd i con un verbo, ¿no? Voy a trabajar, voy a cocinar, voy a tomar un té, lo que sea, ¿no? Entonces, miremos esos tres cambios con un verbo. Un verbo con T. Teithio. Okay? Teithio. Teithio, viajar. Okay? Voy a viajar. Dwi'n mynd i deithio. Dwi'n mynd i deithio. Okay? Un verbo con C. Canu. Canu. Canu, cantar. Voy a cantar. Dwi'n mynd i ganu. Dwi'n mynd i ganu. Y un verbo con P. Peintio. Pintar. Peintio. Okay? Voy a pintar. Dwi'n mynd i beintio. Dwi'n mynd i beintio. Voy a darles más verbos, ahora nuevos verbos. Y la tarea para ustedes es usar estos verbos en una frase con dwi'n mynd i. Voy a. ¿Okay? No voy a decirles qué significan estos verbos. Eso es la tarea para ustedes para buscar qué significa también. ¿Okay? Los verbos con T. Takliso. ¿Okay? Verbos con C. Cerdded y coginio. ¿Okay? Verbos con P. Paratoi cinio y pyscota. Entonces, para mañana, buscan qué significan estos verbos y pónganles en una frase con dwi'n mynd i, cambiando la T a una T, la K a una G y la P a una B. Y mañana repasamos y seguimos con la mutación suave. Da iawn, diolch yn fawr, hwyl!